Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy David. Y el día de hoy vamos a seguir con algunas de las películas que tuvieron nominación para los Oscars, también para Golden Globes o los Critics' Choice. Como ya les habíamos comentado en un episodio anterior, vamos a estar haciendo pues algunas reseñas, comentarios y análisis de algunas de estas películas que han estado en la boca de todos y que pues han estado como siendo bastante mencionadas, ¿no? En muchos medios y sí, por todos lados. Algunas fueron nominadas para Golden Globes, para Critics y llegaron a los Oscars, pero otras únicamente se quedaron hasta los Critics o hasta los Golden o nada más en los Critics. Y pues el día de hoy vamos a hablar de dos películas que nosotros consideramos que tienen como algunas similitudes en su temática. Y estas películas son Jake Kelly y Sentimental Value. Jake Kelly no llegó con nominación para los Oscars, solamente se quedó creo que para los Golden y para los Critic. Y creo que por película y por la actuación de mejor actor y también por actor de reparto, ¿no? Me parece. Y Sentimental Value, bueno, esa tiene muchas nominaciones, ha estado nominada en los Critics, en los Golden, ya llegó también a los Oscars y tiene nominación como mejor actor de reparto, mejor actriz, mejor película, creo que también mejor guión, y pues sí ha tenido como, ya no tiene varias nominaciones en todas estas, en esta temporada de premios. Y se llevó varias en los Sí, Critics se ha y en llevado los Golden varias. también. Ajá. Creo que no se ha llevado ninguna de las de actor, Sí, actriz. Skarsgård se llevó de mejor Creo actor que de se llevó el reparto reparto en los Golden. Golden. Creo que sí, en los Golden. Y creo que nada más, no se ha llevado como de mejor película, ni tampoco se ha llevado como de mejor guión. Ni siquiera mejor película internacional. No, siempre le gana El Agente Secreto. Ajá, ni tampoco como mejor guión, ni creo que nada de eso. Ni mejor director. No, tampoco. Entonces, como que los principales no se ha llevado. Y Jake Kelly, pues tampoco no se llevó, creo que nada. Por la calle de la amargura, Jake Sí, Kelly. no se llevó tampoco nada. Y pues bueno, entonces vamos a empezar con estas películas. No sé si te gustaría dar como un panorama general de qué va la de Sentimental Value, que creo que es como la película que más ha estado, pues sí, como en boca de todos. Claro, y de hecho, un par de cosas antes de empezar que creo que es importante. Es un formato nuevo, normalmente el podcast siempre es un análisis detallado de una sola película, pero hay demasiadas películas nominadas en todos lados. Estamos tratando de mantenernos al corriente. Al momento de grabar este episodio ya solo nos faltan un par, ¿no? Para estar al corriente. Entonces, pero quizás no nos dé para darle un episodio dedicado a cada una, entonces estamos intentando. Y que tampoco hay muchas que valgan tanto la pena como para analizarlas, sobreanalizarlas a detalle. Si te pones quisquilloso, por ejemplo, analizar, no sé, mejor maquillaje, mejor vestuario, pues ahí sí puede que haya películas que digas su único mérito es que tienen muy buen maquillaje o muy buen vestuario, y que sí, a lo mejor no dan para analizarse. Pero aún así, creo que, por ejemplo, de las 10 que están para los Oscars, podríamos analizar la mayoría, pero no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a tratar de comentar lo más que podamos de todas ellas y en las que consideramos que vale la pena hacer este tipo de análisis, ¿no? Y antes de irme directamente con Sentimental Value, valor sentimental, creo que fue como la tradujeron, tal cual, literal. Me gustaría quizás hacer ese comentario también, ¿no? Que creo que siempre es interesante. Yo que soy de sobreanalizar y encontrar conexiones donde no las hay, creo que siempre es curioso, al menos divertido para mí, hacer este ejercicio de tratar de ubicar las temáticas globales que hay sobre todo en la temporada de premios, porque te habla, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es mucho política, pero también es mucho
propaganda. Entonces, las películas que llegan como a candidatear fuerte en estos contextos, pues te habla mucho del contexto social de la época, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, que son quienes lideran esta temporada de premios con estos, los Critics y los Golden Globes y los Oscars y demás. Entonces siempre es interesante analizar qué patrones hay en común en estas películas, ¿no? Y creo que particularmente este año, digo, el podcast lo estrenamos a partir del año pasado y apenas estamos cubriendo la temporada de premios, pero según lo que recuerdo de por lo menos los últimos 3, 4 años, creo que este año en particular hay un hilo conductor como más tangible y creo que hay películas muy similares, ¿no? En este contexto. De hecho, tenemos planeados por lo menos unos 2, 3 episodios en los que hagamos este tipo de ejercicio de comparar y analizar películas en conjunto. Y que es interesante para mí como ver estas similitudes y cómo estos temas se vuelven relevantes a nivel social y cómo se les da voz desde la perspectiva de directores diferentes, ¿no? Y que es el caso del día de hoy, con el análisis que vamos a hacer. Y nada más como último punto, pequeña aclaración que creo que es importante, no estamos para nada tratando de comparar las películas, de decir, como hacer un ejercicio de evaluar una película a partir de qué tanto es mejor o peor que la otra. Creo que cada una tiene un estilo diferente, es muy difícil de hacer la comparación, pero creo que vale la pena ubicar estos puntos en común, cómo los expresa uno, cómo los expresa el otro, qué nos gustó más a uno, qué nos gustó más al otro, que también es completamente válido. Ya si escucharon el episodio anterior del top, ya se anticiparán que va a haber opiniones divididas en este episodio, pero es un ejercicio interesante. Y bueno, como decías, vamos ahora sí con Sentimental Value. Última cosa, vamos a tratar de, porque sabemos que no todo el mundo va a haberlas visto las dos, la mayor parte de este episodio vamos a hacer lo más que podamos por evitar spoilers mayores para las películas, para que se den una idea de por dónde van ambas si no las han visto y que puedan decidir si las quieren ver o no, si les quieren dar una oportunidad. Y la última sección del episodio es donde sí vamos a desmenuzar más a detalle la parte de los spoilers, pues por si no las han visto y no se quieren spoilear, pues le dejan justo hasta antes de que hagamos el anuncio de que entramos a la sección de spoilers. Entonces, sí, como pequeño comentario, vamos a hacer esa distinción. El inicio del episodio va más en torno, como decías, ¿no? La temática general, como qué hay en común, qué nos gustó, qué no nos gustó en términos generales, narrativos, estilos, etcétera, etcétera. Pero siento que ya hablé mucho, entonces no sé si quieres mejor tú empezar por Jake Kelly y continuamos. Bueno, está bien, entonces empecemos con Jake Kelly. También otro aquí es que creo que aquí hay como algo... No empezamos porque seguimos metiendo puntos, pero son importantes. Creo que yo soy más como Team Jake Kelly y tú eres más Team Sentimental Value. 100%. Ajá, y bueno, Jake Kelly básicamente trata de lo siguiente. Es un actor que pues está como, sí, en la cúspide, un poquito más en el ocaso de su carrera, pero ya estuvo como que sí es un actor reconocido, o sea, llegó a ser como un actor grande, importante, ¿no? Y tiene una relación difícil con su familia, en especial con sus hijas, que como que no le hablan, como que no tiene como esa comunicación, y durante la película vemos que sí hay varios reclamos de parte de ellas, como de no estuviste, nunca has estado, o como ese tipo de cosas. Y también vemos que a lo largo de la película él también va recordando varias escenas de su vida en donde él tenía pues como amigos y cuando estaba estudiando teatro, y de cómo llegó a ser la persona que es ahora, ¿no? Un actor pues mucho más reconocido, y también ciertas como escenas con otras personas que han sido importantes en su vida, ¿no? Un director, o creo que también un camarógrafo, o sea, como personas que han pasado por su vida y que para él son significativas. Otro personaje también importante aquí es
¿qué será? ¿Su manager, su asistente, su... Manager, creo que era manager? Sí, es manager. como su manager, que es el papel de Adam Sandler. Y es como esta persona que se desvive por él. O sea, hace todo lo que sea por él, por agradarle, por cumplir cada uno de sus caprichos, requerimientos, cualquier cosa que le pase por la cabeza, él tiene que cumplirla y siempre está ahí al pie del cañón, a lo que sea, a lo que se necesite. Si quiere irse hasta Europa, pues nos vamos a Europa y a ver cómo le hacemos para cumplir con los compromisos y para dejar los compromisos acá bien resueltos, y lo que sea él le resuelve, ¿no? Y también pues traen con ellos el equipo, ¿no? Que si la maquillista, que si la gente que siempre lo va acompañando, pero él es como este personaje también importante en la vida de él, que siempre está ahí, y también se va viendo en la película un poquito la vida pues sí, del manager, que también tiene su propia familia, también tiene sus propios problemas, pero tiene que dejar como mucho de lado eso para tratar de resolverle la vida a Jake Kelly, ¿no? Porque es como su trabajo. Y creo que básicamente de eso trata la película. Bueno, agregar también a lo mejor detalles de que él se encuentra como muy confundido, como muy... sí, como que ya no sabe un poco hacia dónde va su vida, sobre todo por un encuentro que tiene con un amigo, ciertas cosas que le dice, su hija a punto de entrar a la universidad y ya no la va a ver más seguido, se va a un viaje a Europa, entonces él va a seguirla hasta Europa porque quiere pasar tiempo con ella, quiere verla, pero la hija pues parece que realmente no tiene como mucho interés de estar con él, o sea, como que la gente ya no tiene ese interés de estar tan cerca de él, y él como que ya empieza a sentir como esa soledad, ¿no? Un poco. Y, y entonces ahí como que en este viaje que hace a Europa va descubriendo todas estas cosas, va viendo muchas cosas de su vida. En este viaje a Europa también, creo que es en Italia, le van a hacer un homenaje a él. A primero había dicho que no iba a ir y luego pues ya resulta que siempre sí va a ir, y que va a invitar a su papá. Su papá también es aquí un personaje importante en la trama de la película, que pues sí, o sea, como la relación que tiene con el papá, y que a la mera hora como que quién va a ir con él pues sí, o sea, al homenaje que le van a hacer. Invita a sus dos hijas, las dos hijas pues es como de, pues no puedo, ¿por qué no invitas a no sé quién? ¿Por qué no invitas? O sea, como que realmente no están ahí para él, y creo que a grandes rasgos en eso se va desarrollando la película, y que para mí me pareció una película muy bonita. Esta película creo que ni siquiera llegó a los los Oscars, cines, ¿no? no, pero ni siquiera llegó a cines, Ah, nada. no, la O lanzó sea, directo a Netflix. únicamente está en plataformas, pero me parece a mí una película muy, muy bella, y todo lo que va transmitiendo. Igual ahorita podemos ir como platicando un poquito más a detalle de ciertas cosas de la película. Y creo que a lo mejor hasta ahí, no sé si tú quieras agregar algo más. Pues no, creo que lo resumes bastante bien. Creo que, como dices, va mucho de esta crisis existencial del el personaje de Jake Kelly. Ahorita estaba revisando su página de Letterboxd y tienen una frase que creo que es muy buen resumen de la película. Como subtítulo tienen: todo el mundo conoce a Jake Kelly, pero Jake Kelly no se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces, va mucho por ese sentido. Creo que tiene... Bueno, ahorita llegamos ya al análisis. Entonces, pero sí, a grandes rasgos, eso es Jake Kelly. Y por otro lado, vamos a hacer el entrelace del análisis con Sentimental Value, que es una película dirigida por Joachim Trier, que protagonizan Renata Reinsve, no sé cómo se le pronuncia su apellido, soy pésimo, así que una disculpa, por Stellan Skarsgård, y Elle Fanning también aparece. La hermana del personaje de Renata tiene un nombre que ni siquiera voy a intentar pronunciar porque seguramente haga el ridículo. Pero es una película pues que va de dos hermanas, Nora y Agnes. Nora interpretada por Renata, que ambas
Tuvieron una infancia complicada con sus padres. Su padre se divorcia de su madre, las abandona desde pues, relativamente pequeñas. Y su padre es un director de cine muy famoso, consagrado, que tuvo grandes películas. Incluso Agnes llegó a actuar en alguna de ellas cuando era pequeña. Y la trama principal de la película va de que Nora sí se dedica a la actuación, pero más actuación de teatro. Y entonces su padre regresa en el funeral de su madre y le ofrece a Nora un papel en una película que él espera como que sea su gran hit, ¿no? Porque para esto pues él ya está grande, es Stellan Skarsgård, y como que ya tiene algunos años como que no ha hecho nada y como que quiere tener como ese regreso triunfal, ¿no? a la dirección, y le ofrece el papel protagónico a su hija, pero pues su hija tiene todos estos resentimientos de vamos, no estuviste, ¿por qué justo ahora apareces y quieres ofrecerme este papel cuando pues obviamente no tenemos una relación, yo no quiero ser parte de, etcétera, etcétera? Y entonces después el papel se le ofrecen al personaje de Elle Fanning, que es una actriz consagrada de Estados Unidos, ¿no? Como la actriz más popular del momento. Y pues nada, la película gira en torno a la historia familiar de esos personajes principales, como cómo va el papá desarrollando la película con esta nueva actriz, pero también cómo se va sintiendo Nora con este rechazo y con la aparición de su padre nuevamente en su vida. Y van explorando un poco como las relaciones familiares. La película da muchos saltos en distintos momentos, distintas escenas, viaja al pasado, te muestran algunos flashbacks de cómo era la historia de los personajes, y pues va explorando estas relaciones, ¿no? Para llevar como a esta encrucijada, porque también pues es muy existencial en ese sentido. Nora se cuestiona muchas cosas sobre lo que está haciendo con su vida, sobre el lugar en el que está, sobre todo ahora con lo de su papá. Y su papá se cuestiona si esta nueva actriz va a poder realmente representar lo que quería con esta película, que es una película muy personal, es una película no autobiográfica como tal. Hacen un par de chistes bastante oscuros en torno a eso, porque tiene que ver con temas familiares que ellos vivieron. Y entonces el padre también como que está en esta encrucijada de pues sí tuve mucho éxito, pero ¿en dónde estoy en este momento con esta película, con mi familia, etcétera, etcétera? Y pues nada, creo que a grandes rasgos, sin entrar en spoilers mayores, es de lo que va Sentimental Value. No sé si tú quieras agregar algo más. No, creo que es todo, ¿no? O sea, van como explorando un poquito cómo se va desarrollando la vida de Nora. Bueno, o sea, un poquito más de su vida, de la vida de él, sus problemas, también de la otra hermana, ¿no? Que, no me acuerdo cómo se llama la hermana. Se ¿Agnes? llama Agnes. Agnes con su familia, su hijo y cómo viven pues el que el papá esté ahí, que esté como otra vez de regreso, pero también el que acaban de perder a la mamá, ¿no? O sea, todo eso. Y que en principio, sí, justo, creo que ya, a grandes rasgos, ustedes podrán decir en un inicio que no parece que tengan mucho que ver, salvo el tema de que son familias metidos en el medio artístico, pero creo que hay muchos hilos conductores. No sé si quizás podemos empezar por ahí, ¿no? Por las partes que creemos que hay como a nivel temático similar en ambas películas, y después vemos un poco en dónde se distancian y se diferencian claramente una de la otra, y ya después quizás un poco de hacia dónde nos decantamos cada uno y qué nos gustó más, ¿no? Pero creo que ambas es interesante, ¿no? Porque ambas te presentan de manera muy cruda lo que implica el medio artístico y el impacto que tiene a nivel de las relaciones, ¿no? Creo que es algo que ya se ha hecho antes, que se ha presentado en otros contextos, y que es un mensaje como muy recurrente y muy constante en torno a la farándula, que te habla de que la fama te lleva a que todo el mundo te conozca a ti, como dice el título de Jay Kelly, pero realmente pues te lleva a una vida muy superficial en la que no puedes tener ese contacto verdadero con la familia, ¿no? En ambas películas está un padre famoso que a causa de esta fama vive completamente distanciado de sus hijas, ¿no? Entonces, en la de Jay Kelly, por ejemplo, su hija mayor
está completamente distanciada e incluso va a terapia y habla de él y demás, ¿no? Entonces, como que esta parte de lo que implica la herida de la ausencia del papá para las hijas está presente en ambas películas. Obviamente el protagónico es distinto y el foco es distinto en ambas, pero creo que este tema, como digo, recurrente, que ya se ha visto en otras ocasiones, es como un hilo conductor en ambas y que no deja de ser presentado también, creo que a mérito de ambas, de manera muy cruda y muy cotidiana, ¿no? Creo que en muchas otras ocasiones se romantiza ese tipo de vida y creo que en este caso te muestran como de manera muy humana esas carencias que pueden llegar con la fama, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sobre todo creo que te lo pintan aquí desde un momento muy diferente, porque normalmente estamos como acostumbrados a ver otro tipo de películas o como otro tipo de cosas que te muestran en estas películas, ¿no? Como del típico actor o de la, no sé, como el típico artista que quiere llegar a ser alguien importante y entonces como todo ese proceso para lograrlo y tener esa fama y es muy padre, muy bonito y tengo toda la admiración de la gente, pero creo que en estas películas lo que muestran más es lo que viene después. O sea, cuando ya no eres esa persona tan reconocida por muchas cosas que van pasando después. O sea, llega un punto en el que hay nuevas personas que van surgiendo y van tomando esos papeles que tú ya tenías. O sea, ya la misma edad, las nuevas tendencias, o sea, todo ese tipo de cosas creo que van relegando un poquito a las personas, ¿no? Y entonces en este caso creo que ellos ya empiezan a sentir como pues que ya no encajan tanto en ese mundo y ya no se sienten como tan parte de, y creo que ahí es cuando vienen todos estos cuestionamientos de que si todo lo que tuve que dejar o todo lo que tuve que sacrificar para llegar a donde estoy valió la pena o no valió la pena. Ujú. ¿Lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer? O sea, dejé todo esto, todo lo que recorrí, las personas están enojadas conmigo, o sea, todo eso creo que lo muestran más en esta película, como simplemente ya cuando la persona va un poco más en declive de su carrera artística y todo lo que perdió, pero también las cosas que ganaron, porque por ejemplo en Jake Kelly vemos como este homenaje que la gente le hace, la gente sí lo reconoce, quiere que tenga como su nombre en la película, pero también ver cómo esto ha afectado a la larga su vida personal. Claro, claro. Y que digo, como decía, el foco quizás puede llegar a ser distinta en ambas. Creo que en Jake Kelly obviamente el foco es 100% siempre en el personaje de George Clooney. Mientras que Sentimental Value va más en torno alrededor de la hija, pero creo que aún así es interesante. Creo que Sentimental Value hace un muy buen trabajo desde mi perspectiva al balancear la perspectiva de ambos, tanto la de Stellan Skarsgård, del padre Gustav, como la de Nora, y que te muestran mucho el conflicto que también tiene el personaje de Gustav. Incluso ambas películas tienen varias escenas similares, digo, quizás por hacer como este ejercicio muy comparativo, pero ambas películas tienen una escena en la que los personajes del medio de la farándula, bueno, del medio artístico, van y tienen una conversación con alguien que fue una figura significativa anteriormente, ¿no? En Jake Kelly creo que va y conversa con uno de los directores con los que más trabajó, y en la de Sentimental Value, Gustav va, creo que es con su encargado de fotografía con el que más ha trabajado. Y como que tienen estas conversaciones con personas con las que tuvieron como esta época dorada, y que los hace reflexionar en torno a que ya no están en ese momento, ¿no? También hay flashazos hacia sus épocas anteriores. En el caso de Jake Kelly va mucho como a cómo se vuelve actor, mientras que en el de Gustav es un poco de su infancia y un poco de sus inicios también, sobre todo con su primera película donde aparece su hija, ¿no? Entonces,
como que hay mucho volver a esa época de éxito, pero luego contrastarlo con el momento actual y con esta parte reflexiva de en dónde están a nivel de conexiones familiares, ¿no? Entonces, Y también que, o sea, los dos son de estos señores con 2 hijas, no hay mamá, sí, o sea, no está ahí la mamá presente, son 2 hijas, mujeres, y que tienen como el rechazo o el enojo con el papá, una más presente que la otra, como una más enojada que la la otra, mayor más más enojada que la enojada que menor. la menor, igual que en las 2 películas tal cual. Una quiere o tuvo que ver con el medio artístico, bueno, la grande que sigue en la parte de la actuación y quiere mucho, se ve que necesita mucho la aprobación del papá. Y en Jake Kelly, la hija chica le dice que siempre no va a ir a la universidad porque quiere empezar a estudiar, creo que actuación o dirección, cine, una cosa así, o sea, quiere meterse también a lo mismo que hace el papá. Creo que quiere ser actriz, ¿no? Y el papá se molesta mucho, es como, no vayas a desperdiciar tu vida porque tienes una gran beca en una gran universidad y cómo, o sea, entraste a esta universidad y cómo te vas a dedicar ahora a la actuación, como que también por lo mismo que él ya ha vivido. Entonces tienen muchas similitudes la película, por eso yo siento que o sea, son como muy iguales las películas, pero mucho mejor Jake Kelly. Claro que no, pero bueno. No sé si ubicas algo más que consideres que valga la pena resaltar en cuanto a similitudes o ya pasamos como a Pues si las... quieres ya pasar a lo bueno de las películas, de lo que nos gustó, lo que no nos gustó de la película. Ok, ok. Pues bueno, creo que sí es importante mostrar... bueno, una última similitud que creo que es interesante y que también justo ahorita estaba revisando mis notas y recordando. Creo que ambas películas son muy meta, ¿no? En el sentido de que ambas son películas sobre el entorno de hacer películas, ¿no? Y incluso eh, hay como estas escenas de actores actuando que están actuando. En el caso de Jay Kelly, se reencuentra con un amigo que era actor y le dice, oye, puedes hacer como tú, que él era actor de método, puedes leer el menú con un tono emocional diferente y el tipo entra en personaje y se avienta a la lectura del menú súper desgarradora, mientras que en la de Sentimental Value hay una escena con Elle Fanning en la que están en como esta lectura de mesa haciendo la parte actoral, ¿no? Entonces como que tiene mucho este sentido de actores actuando, de que están actuando, que siempre es interesante y curioso de ver. Bueno, última similitud. Pero de ahí en fuera creo que, como dices, puede que haya temáticas similares, pero creo que en última instancia el objetivo central de ambas películas es muy diferente. Y no solo el objetivo, sino creo que principalmente el tono. No quiero yo darle la impresión a la audiencia de que estas películas van a tener el mismo tipo de experiencia, porque en realidad no es así para nada. Creo que son películas muy diferentes a nivel, sobre todo, del tono que manejan. Jake Kelly para mí creo que es una comedia satírica incluso en algunos momentos, obviamente con este aspecto dramático que creo que es parte importante de la película, pero que siempre está balanceado con comedia. Hay muchos chistes sobre el medio artístico. Jake Kelly hace muchos comentarios, a veces en tono sarcástico. Hay situaciones absurdas, sobre todo con el manager. Creo que hay muchos momentos de risa, sí, pues mucho más ligeros, mientras que por otro lado Sentimental Value siempre tiene un tono no solo reflexivo, sino que también contemplativo, incluso diría yo. Creo que una característica muy central de Sentimental Value, y que creo que puedo entender que de ahí puede venir esta separación de gustos y preferencias, es que Sentimental Value es una película muy lenta. Es una película, yo le mencionaba a Caro cuando la vimos, me recordó mucho a Perfect Days, Días Perfectos, que también estuvo nominada a Mejor Película Internacional hace un par de años, que es una de estas películas en las que a veces pudiera parecer que no está pasando nada, que no es una trama
que va avanzando con cada escena. Es una película en la que hay escenas que te las dejan respirar muchísimo, que hay muchos silencios, tomas abiertas, momentos en los que los actores solo se están viendo las caras y demás, ¿no? Como mucho más lenta en ese sentido. Mientras que Jake Kelly es una trama constante de avance, inclusive que no para de mérito, porque, como digo, son preferencias. Pero algo que sí reconozco que me gustó mucho de Jake Kelly es la manera que tenía para ejecutar este balance entre lo que le estaba pasando en el momento y los flashazos que le venían de recuerdos, ¿no? Incluso tenía como este aspecto de edición en el que Jake Kelly entraba y salía de escena en cuanto a que está lo que está pasando ahorita y de repente hace una transición, normalmente transiciones muy buenas con giros de cámara, con cambio de escenografía y demás, que parecerían hasta de teatro, para llevarlo al pasado, ¿no? Y cosas así. Entonces, como esta calidad creo que es muy interesante, pero que no dejaba de hacerla una película muy acelerada, diría yo, porque es como constantemente vamos avanzando de una escena a otra, vamos avanzando la trama, vamos que va para aquí, va para allá, va a hacer esto, va a hacer aquello, y constantemente va moviéndose, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son incluso películas muy contrastantes, ¿no? Diría yo que hay, a nivel de dirección, creo que ambos directores tienen un estilo completamente diferente y creo que buscan ejecutarlas de manera diferente, con un tono diferente, pero con reflexiones quizás sí, en ese sentido, similares. Pero sí, no sé si quieras agregar algo más en esto o ya vas como directo al contraste de lo que tú preferiste en una que de otra. Creo que, o sea, de lo que tú mencionabas, a lo mejor el que vaya muy acelerada, yo lo relacionaba, bueno, primero, dices que Sentimental Value es como una película muy lenta, yo no la sentí así. Yo no la sentí como una Sí. película lenta. Perfect Days, sí. Perfect Days sí es una película lenta que va con cada día. O sea, te van mostrando cada día desde que se levanta hasta que se Bueno, duerme casi, no a ¿no? ese nivel de lentitud, pero sí es lenta. Pero no se me hace una película muy lenta. O sea, no lo siento como, ay, mira, déjame, quedo aquí contemplando la película. No. No creo que sea así. Sí llegó un punto en el que dije, ya duró mucho la película, pero porque sentí que ya no era tan necesario, o sea, como seguir alargándola más. Era como, bueno, ¿y luego? O sea, ¿en qué momento se va a acabar? Y creo que a veces eso no me gusta tanto de las películas, porque es como, puede haber películas muy largas y que no quieres que acaben y que no importa que sean largas y tú sigues ahí, pero hay películas que simplemente a veces dices, bueno, ¿y en qué momento? Y no la sentí lenta, sino que más bien era como que ya hubo escenas muy de, bueno, y luego ya se va a acabar. Y en cambio Jake Kelly sí es una película que va muy acelerada, pero yo la relacionaba más porque era como si todo fuera pasando en la mente de él. O sea, no Sí. es decir que no estuviera pasando en la película, pero me refiero que yo lo sentí que quisieron hacer como esa similitud de todo lo que estás viendo, así de acelerada va la mente, porque iban pasando muchas escenas, te metían muchísimas cosas y luego otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, pero mucho tenía que ver con lo que él recordaba y conforme lo iba viviendo, ¿no? Que va en el tren y de repente le llegaba el pensamiento de, me acuerdo de esto, y entonces esto, y entonces aquello, y ahora estoy con el papá y otro recuerdo del papá, y entonces ahora estoy con la hija y otra cosa de la hija, y estaba cuando se pelea con el amigo, bueno, ahora esto, y como que siento que iba muy a lo que va pasando en su mente, porque por eso va así de acelerada, porque así va su vida y así funcionaba su mente. Sí, y sí. siento que así funciona la mente, no te llega un pensamiento y te quedas, bueno, a ver en qué momento me llega otro, o a ver en qué momento me llega otro recuerdo. Creo que en ese periodo de su vida es cuando empieza a reflexionar muchísimas Sí, cosas exacto. y le empiezan a llegar una tras otra. Y para mí eso fue algo muy bueno en la película, que te lo mostraran así, porque creo que hubiera sido
un poco raro que la película se sintiera demasiado lenta o lenta en sí, cuando lo que te iban pasando eran recuerdos o sí, o sea, como cosas que él iba teniendo como muy en su mente. Y creo que las transiciones que iba haciendo eran muy buenas, muy bonitas, porque se veía a sí mismo. Eso se me hacía muy, muy, muy genial en la película y creo que eso le dio un valor muy importante, porque no era solamente ver la escena de Jay Kelly audicionando, sino que era la escena de cómo se ve ahora él mismo audicionando y creo que eso le daba algo más. Y por eso creo que a mí me encantó la película, porque la manera en la que él se veía era como una mezcla de muchas cosas, como de añoranza, de tristeza, de un poco melancolía, o sea, de muchas cosas de verse a él ahí, porque él estaba parado en esa escena y como volver a visitar ese momento, verse ahí y todo lo que, o sea, lo que para él estaba significando ese momento, después de lo que le dijo el amigo, ya no significaba tal vez lo mismo. Y entonces regresar a eso como que cambiaba todo y la expresión de su rostro creo que era como de muchas cosas. Incluso creo que por eso la actuación de George Clooney fue muy buena en esta película, ¿no? Y por eso se me hizo muy importante, o sea, como muy buena la película. Y creo que algo que se me hace muy diferente de Sentimental Value y creo que también, o sea, es otro punto, la manera en la que te la venden. O sea, desde ahí... Ay, Bueno, o sea, porque pero Jake Kelly sí, no te sí. la no, ni siquiera sabíamos que estaba, no te la venden, no te dice nada. Y en cambio Sentimental Value te la estaban, o sea, encasquetando hasta, ¿no? O sea, como la película que todo mundo tiene que ver, la mejor actuación de no sé quién, es la mejor actriz de la generación de no sé qué, el cine al que todos deberían aspirar, el mejor cine del mundo, la mejor película del año, la mejor, o sea, y una y otra y otra y otra, y pues la ves y no es eso. O sea, no digo que sea una película súper malicísima. Ya el episodio pasado dijeron, ya les dije que fue a lo mejor de las que menos me gustó del año, pero no, me molesta eso, me molesta que le pongan todo eso cuando todavía ni siquiera la ve la gente, cuando todavía ni siquiera son todas las películas del año y lo que ya habíamos comentado una vez, el hecho de que una película esté nominada a algo no significa que es porque sea la mejor, es porque Sí, la que claro. pudieron vender para que llegara ahí. Bueno, pero vamos, digo, pues a final de cuentas creo que recibió premios en otros festivales con anterioridad y eso es lo que le da las credenciales para ponerlo en el tráiler, que no deja de ser una estrategia de marketing de, oye, mira, me dieron este premio, pues ni modo que no lo ponga en el tráiler. Alguien que No tuvo solo el acceso, premio, o sea, las descripciones, alguien, los calificativos que le dan. por eso, ahí voy, alguien que le dio esa review en un medio prestigioso, pues obviamente dicen, pues déjalo pongo, porque es una manera, como dices, pues sí, obviamente es de venderla, ¿sabes qué? Sale el tráiler y alguien del New York Times que la vio hizo su review y le puso que es una película, como dices, yo qué sé, la mejor del año. Que sí, es raro que pongan esos cuando todavía no se acaba el año y todavía no ves todas las películas, Y ni pero... siquiera viste todas las películas del año. Exacto, sí. O sea, pero digo, a final de cuentas, esa es la opinión del reportero, del crítico del New York Times, y ellos simplemente la toman para ponerlo en su tráiler. Digo, yo creo que ya me acostumbré y me es indiferente. Creo que a veces es como, a veces ya en los trailers ni siquiera leo los textos que te ponen entre escena y escena, porque ya es como, es eso, vamos a agarrar la mejor review que encontremos, que sea de un medio medianamente decente o que sea de un medio decente y vamos a ponerle la frase más pegadora. Y es como, pues sí, o sea, pues es la opinión de ese crítico de por allá. ¿Por qué no pones la frase del crítico que la destruyó y que le dio media estrella? Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces dices, pues bueno, mira, ya no
no le hago tanto caso. Y creo que sí, o sea, sí, obviamente, como dices, Jake Kelly fue una sorpresa grata porque no la ves venir, no sabes mucho de ella, y la ves y la pasas bien. Y quizás creo que a veces sí juega para demérito de estas películas que te vendan tan alta la expectativa. Para mí el peor caso de todos fue Emilia Pérez, porque Simplemente, o sea, todo lo que ahí ponían sí, en la descripción, sí, Emilia Pérez decían que era la película que panacea del, tenías que sí, no, la ver mejor y película del siglo. Selena Gómez está no sé qué. Sí, no, pero bueno, yo no sé por qué le sigo dando tiempo a Emilia Pérez en mis argumentos, pero bueno. Eh, y claro, juega para demérito de las películas, pero a mí en lo particular, independientemente de qué tanto me vendieran la película, creo que yo llegué y traté de conectar con ella y creo que yo conecté bastante con Sentimental Value. Quizás si tuviera que cambiar mi fraseo de hace rato, en lugar de decir que es lenta, quizás diría que es una película de sutileza. Creo que ahí es donde Ujú. está el mayor contraste también con Jake Kelly, porque creo que, como dices, tratando de seguir con la comparación, creo que como bien mencionas, Jake Kelly te mete completamente en la psique del personaje y te mete en esta crisis existencial que está teniendo y entonces le pasa algo en la actualidad y eso le dispara una memoria y entonces vas y ves todo lo que está reflexionando, todo en lo que está pensando, todo lo que le viene a la cabeza y el por qué se comporta de esa manera en ese momento, por qué toma las decisiones tan impulsivas que está tomando por momentos. Entonces es una película muy introspectiva, mientras que Sentimental Value es una película contemplativa, creo que es una película que no te explica nada, es una película en la que te ponen dos escenas de interacción y esa interacción que estás viendo solo te muestran las frases que dijeron, pero no te muestran de dónde vienen, no te muestran necesariamente qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. El personaje creo que de Renata Reinsve es un personaje cuya actuación, bueno, la actuación de Renata es completamente desde la sutileza, o sea, hay muchas escenas en las que la actuación no es que tenga un llanto descontrolado, no es que se aviente un grito desgarrador o que se aviente un monólogo con mucha ira como en otras películas, sino que es simplemente con una expresión mostrarte ese proceso que está llevando, esa crisis existencial desde fuera, ¿no? Entonces, y que al final creo que la película, como digo, ves escenas muy cotidianas que parecieran que no tienen mucho que aportar, pero que en esa cotidianidad van dando forma a temática central de la película, ¿no? Que creo que sí es muy distinta a la de Jake Kelly en cuanto al tema central, el tema principal, porque para mí, y digo, al final es un tema de interpretación, cada quien también puede verla desde distintos aristas, pero para mí, y también con lo que más me quedo y resueno de la película, es una película que va mucho sobre el trauma generacional, va mucho sobre la distancia que hay entre padres e hijos, y que es una distancia que luego viene muchas veces que creo que este tema está presente en ambas, pero viene muchas veces de la masculinidad, ¿no? Y de cómo la masculinidad te lleva a no saber ni poder expresar, ¿no? Porque sin entrar todavía en spoilers, el personaje de Stellan Skarsgård trae cargando muchas cosas que no expresa. Entonces, esta masculinidad que te lleva a cerrarte, creo que es un tema central en la película y cómo este cerrojo emocional te lleva a estos lugares y a la vez cómo el arte se puede convertir en ese medio que puede ser el que te permite expresar todo eso y que te permite conectar, ¿no? Porque al final lo que buscaba el personaje de Gustav con la película, más allá de sí retornar y volver a ser exitoso, para él era una película muy personal y cuyo principal objetivo era volver a conectar con su hija, ¿no? Entonces, creo que un poco todo va siempre desde esa sutileza. Y sí. Sí, creo que
va con esas sutilezas y sí busca, bueno, esto que dices, pero creo que también de repente lo dejan como muy de lado y solo te van dando como estas escenas de la hija siempre enojada con el papá y buscando la manera de hacerlo sentir mal, ¿no? O sea, como la manera de reclamarle algo, la manera de agredirlo con algo, la manera de regresarle lo que dice, pues yo te la regreso. O sea, como que siento que había como muchas escenas de eso o No como fueron muchas tantas. maneras en las que te estaban mostrando como eso y era como de, sí, ya entendí que tiene el resentimiento con el papá. Y de repente eso fue lo que me perdió a mí de la película. O sea, como que no hubo más de eso. Como que se me hizo como algo plana en cuanto a lo que te iban mostrando. O sea, la hija resentida, la otra hija pues sí resentida, pero no al 100%, porque era la hija menor y ella era como un poco la intermediaria entre Nora y el papá, como siempre bueno, Nora dijo esto, bueno, papá dijo esto, bueno, dale una oportunidad a papá, bueno, ¿por qué no le das una oportunidad a Nora? No sé, como siempre ahí, Ujú. pero al final, bueno, no sé si ya vamos a empezar con spoilers o algo así. No sé si quieras agregar algo más antes de entrar Bueno, con sí, spoilers. algo más. Creo que, o sea, en esto que dices de las sutilezas, incluso al inicio de la película y creo que también al final y un poquito, no recuerdo si en medio, como que te iban metiendo esto de que la casa también era un personaje Sí. de la Ujú. película y que la casa era importante, pero yo no lo sentí. O sea, como que solo te lo mencionaron de que la casa podía como ser algo importante de la película, pero hasta ahí se quedó. O sea, de ahí era donde iban a grabar, de ahí era donde estaban limpiando las cosas y ya. O sea, como que no, pensé que iba a tener como otro valor o no sé, como que iba a pasar más con lo Ujú. que, o que le iban a dar más importancia a eso, pero solo lo mencionaron por mencionarlo, o no sé, No. pero no sé cuál era el plan de eso. La Pero, ¿de qué? sutileza, hubo ¿De qué? mucha sutileza con la casa. Por ejemplo. De eso ya sería entrar en spoilers, pero sí. A grandes rasgos creo que, digo, ahorita regresamos a lo de la casa, porque creo que es un punto que sí vale la pena, sobre todo porque creo que de ahí viene el nombre en parte de la película, porque la casa era no nada más la discusión de si se va a vender y cuánto nos va a tocar, sino como esta parte del valor sentimental de la casa, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, quizás antes de entrar ahora sí ya al tema de los spoilers, que creo que es importante para meternos de lleno con este contraste en ambas películas, pues decir que yo recomiendo ambas, definitivamente ambas me gustaron. Yo soy mucho más partidario de Sentimental Value. Creo que Jake Kelly es buena, está bien hecha, pasas un buen rato, tiene buenas transiciones, tiene buenos momentos, tiene buenas actuaciones, pero a veces, a mí en lo personal me quedó la sensación de que queda a medias en muchos aspectos. A mí no. Y sí, queda a medias y deja aspectos sin explorar. Deja a Jay Kelly como un personaje que hace un monólogo interno que realmente no lo lleva a ningún lado al final. Y un poco incluso, no sé, me quedó a deber en algunos aspectos. Creo que pudo haber sido todavía mejor. No digo que sea mala, definitivamente. ¿En Y qué? no sé, te digo, creo que me quedó. Ahorita que entremos a los spoilers, sobre todo ya con el desenlace. Pero como comentario final, nada más eso. Ambas son buenas películas. Comentario final antes de los spoilers. Ambas son buenas películas, yo las recomiendo ampliamente. Me gusta más Sentimental Value, pero no por eso voy a demeritar a Jay Kelly. Creo que, como dices en general, creo que la crítica recibió mejor a Sentimental Value, está mejor puntuada en todos lados, tuvo más reconocimiento, entró más a los premios, pero pues al final, como te digo, que tanto también puede llegar a ser eso. Se hizo mejor campaña,
es un poco más, incluso pudiera hacerse el argumento de que es un poco más el tipo de película que entra en este tipo Sí. de ceremonias, de premios, como esta película pretenciosa, lenta, de sutilezas que sueles... Estilo los Fabelman, ¿no? No. Sí. Tú Mm, criticaste mucho a los Fabelman, pero siento que va un poco de eso. no, para nada se parece a los Fabelman. Y no, bueno, no voy a entrar ahorita, no voy a caer en provocaciones, decía AMLO. Pero, este, ¿qué estaba diciendo? Que puede ser como el tipo de película que Sí, entra. o como el tipo de película que entra a los Oscars, ¿no? En cuanto a que he escuchado muchas personas que es como, ay, si no te gusta es porque no le entendiste, porque no captaste todo lo que te quería decir el director. Y como esta onda medio mamadora de Pretenciosa. pretenciosa, que creo que puede influir. Y no con esto por demeritarla, a mí me gustó muchísimo, a mí me pareció una muy buena película, yo conecté mucho con muchas cosas de la película, pero solamente como para hacer ese comentario de que creo que la está recibiendo mejor la crítica, pero también creo que es completamente válido que a alguien le guste más Jake Kelly que Sentimental Value. Este, y, y pues nada, entonces, no sé si quieras entonces ahora sí entrar Sí. con spoilers. Aquí está la señal oficial de que si no las han visto pueden dejar hasta aquí el episodio y continuar cuando ya las hayan visto, y si no, pues coméntenos hasta ahí sus opiniones. Pero bueno, ahora sí. Ok. Pues no, o sea, yo te Ah, preguntaba sí, que por perdón. qué lo de la casa, por qué sientes que Jake Kelly te quedó a deber, por qué dices que está como incompleta, que le faltó algo. O sea, ¿qué es eso que te faltó? Ok, ¿por dónde empezamos? Vamos con Sentimental Value, que me gusta más. Sentimental Value, la casa creo que es un personaje central de la película, porque es un dispositivo narrativo en todo el momento. La casa es el lugar en donde se da primero el funeral de la madre, en donde se da el reencuentro con el padre, y hay muchos flashazos a los momentos que pasaban ahí en la casa. Hay transiciones que se hacen a la infancia, a los gritos del papá, las peleas con la mamá, etcétera, etcétera. Después, estos flashazos a que esta casa en realidad pertenecía al padre y a él se la heredaron, pero la casa es este símbolo también de la herencia que ya viene cargando, por ejemplo, con el trauma generacional en cuanto al suicidio de su madre. Que por eso el chiste que mencionaba hace rato, que hacen el chiste lleva a la actriz de Elle Fanning a la casa y le dice, ah, sí, con ese taburete de ahí se suicidó mi mamá, y es como un chiste interno porque no todos saben en la familia que no es cierto, pero Stellan Skarsgård lo hace para como impactar más a la actriz y que conecte más con la película, ¿no? Pero entonces mucho como esta parte del trauma generacional que ya trae desde entonces y que ya es parte de la casa, ¿no? Que quieras que no es... Por ejemplo, me acordaba de Sorry Baby, donde también pasaba esto con la oficina, ¿no? Sin entrar en spoilers para quien no haya visto Sorry Baby, pero dejo ahí el comentario. Y entonces es como el trauma del padre. Su madre se suicida en un cuarto de esa casa y después él se queda con esa casa, ahí cría a sus hijas y después... ¿Y la mamá sí se suicidó ahí en esa casa? O sea, porque Sí, nada más hacen el comentario, pero no no, te pero aclaran si sí sí, se suicidó ahí. sí, aclaran, hasta hacen el flashback. No, sí se suicidó ahí en esa casa la mamá. Entonces, eso por un lado. Después el hecho de que, pues, como parte del proceso del padre y de esta película que hace como muy, no necesariamente en rememoración de la madre, sino también como de lo que observa de su propia hija. Esta película decide, porque perfectamente podía vender la casa ahora que ya no vivía ahí la mamá y que ya no vivían ahí las hijas, podía vender la casa, pero decide, pues la voy a comprar y aquí voy a hacer la película, aquí la voy a grabar, porque tiene ese valor sentimental. Bueno, no la compra, es de él. Bueno, sí, Y al perdón. final sí la venden. Más bien no la venden. No, no la Sí, al venden. final la No venden. la venden, Sí pues la sí, venden. no la venden. Sí la Bueno, venden. no me acuerdo. Fíjate.
Sí, sí la venden al final, acuérdate que eso es lo que hablan, de que la venden y hasta sale que ya está pintada la casa y todo. Sí, que la pintan y la... Ah, sí, 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 sí. La Justo venden. es a lo que iba, que después hacen esta renovación y como el valor simbólico que tiene el tumbar ciertas paredes, como pues sí, revivirla y llevarla a un contexto completamente diferente. Y después esta transición que hacen al final entre que te da la impresión de que están adentro de esa casa, pero una versión más moderna como para tomar cierta distancia emocional, pero que al final es un set, ¿no? Pero que no deja de ser como ese simbolismo de la presencia de la casa y de todo lo que esa casa atestiguó en relación a la familia y que es lo que termina mostrándose en esta película cuando ya está Renata, bueno, está Nora como actriz principal, ¿no? Entonces, sí, creo que hubo mucho alrededor de la casa como dispositivo. No sé qué esperabas tú que pasara o por qué crees que no. Pues es que solo se me hizo como una manera de decir, pues sí, o sea, aquí pasaron estas cosas, la voy a utilizar para grabar y ya, pero al final de cuentas la vendieron y, o sea, no lo sentí como de esta manera que tú lo describes, como tan profunda o tan que tenía como ese... porque ni siquiera iban tanto a la casa, o sea, no era como algo que estuviera presente. Toda la película se desarrolla más en la casa de la hermana o en el departamento de Nora. Y una que otra escena ahí porque van a empezar a grabar, pero ni siquiera te pasan como realmente Ujú. tenemos que ir a la casa o estamos en la casa o es que la casa o que sea como un tema muy central. No, central no, No, pero sí es un pero dispositivo narrativo. no lo sentí tanto, Mm, ok. pero bueno. ¿Y qué te quedó a deber Jake Kelly o por qué lo sientes incompleto? Eh, Creo que el arco del personaje de Jake Kelly no llega a ningún lado. Creo que es una película un tanto. No quiero que suene feo, pero creo que es un tanto narcisista en cuanto a. No solo el personaje de Jake Kelly, porque evidentemente el personaje de Jake Kelly es muy narcisista, pero incluso Ujú. la trama de la película no deja de llevarlo hacia el narcisismo. Creo que todo el tiempo es Pues hacia sí, adentro del personaje, todo el tiempo es, mírame cuánto estoy sufriendo yo. Y tiene una pequeñísima escena en la que medio le pide disculpas a su manager. Y toda la película está eh, esta trama paralela del manager y todo lo que está renunciando y cómo Jake Kelly realmente no lo valora. Y al final el manager termina por renunciar y es como un clavo más al ataúd de Jake Kelly de que todas las relaciones las está perdiendo por ese mismo narcisismo, pero no deja toda la película de estar encerrado en sí mismo. Y al final el cierre de la película es, sí estoy aquí, estoy viendo mi homenaje, que se trata otra vez sobre mí mismo, y sí está aquí como amigo mi manager, pero pues creo que nunca lo llevó a conectar, o sea, tiene una llamada telefónica con la hija, una llamada desgarradora, pero creo que la película a veces me parece hasta, ¿cómo te diré? Como si la intención fuera simplemente mostrar lo mal que le fue a Jake Kelly sin dar oportunidad como a un arco de redención propiamente, que claro que es realista, o sea, claro que no esperaba que la película te dijera de repente como este giro de 180 grados y que ahora soy una persona diferente, Jake Kelly, pero que por lo menos hubiera un indicio de, no sé, creo que es eso, creo que es que la película nunca te lleva a otro lugar. Al menos así lo sentí yo, no sé. no estoy de acuerdo. Por varias cosas. O sea, creo que la película, justo por eso me gustó, porque lo hacían de una manera muy real, muy humana, por esto que dice. O sea, las personas, el hecho de que sea como muy real, muy humana, no quiere decir que tenga que ser una persona
buena y que entonces llegué al cambio No, súper claro. bueno y entonces ahora soy la persona más noble y amable del mundo que nunca lo había sido. O sea, creo que por eso se me hizo una película buena y que reflejaba muchas de las cosas, porque claro que sí, era una persona muy narcisista y que pasaba por encima de quien fuera y no le importaba. O sea, por encima de quien fuera me refiero a que pues las personas trabajan para mí, pues tienen sus vidas y lo que sea, pero si a mí se me ocurre algo, pues se va a hacer y las personas me tienen que seguir y ya. O sea, no parecía que fuera una persona como mala en cuanto a, no sé, hacerle un daño a alguien, pero como que primero estaba él y luego los demás. Y creo que eso obviamente se va alimentando por la industria. Sí, o sea, está en la industria y eso lo van alimentando. Entonces, me gustó cómo se iba reflejando eso. O sea, eres una persona, un actor de este nivel, te van a alimentar mucho eso, te van a alimentar mucho el ego y entonces eres muy importante y lo que se te ofrezca, ¿no? Y era como también un chiste que siempre tenían ahí, que le decía a la hija, él le decía, es que me voy a quedar solo. Y la hija le decía, no, siempre tienes a alguien, siempre tienes mucha gente alrededor de ti. Y cada que le decía eso, alguien les acercaba a darle un vaso de agua, ¿no? Un trago. O un trago, algo, una bebida. Y la hija así como de, pero como que él ni siquiera lo captaba, era como de, gracias. Y luego otra vez se vuelve a repetir la escena y en eso así como de, tenga, gracias. O sea, como que siempre tiene gente que lo esté atendiendo. Y eso se va como desarrollando mucho, o sea, te lo van mostrando mucho en la película. Y sí era obviamente muy hacia adentro, pero por eso te van pasando todo lo que por fuera va rompiéndose, o sea, porque ya hay muchas cosas destrozadas en su vida, principalmente la relación con sus hijas, que es lo que más le está afectando y que está tratando como de recuperar, ¿no? O sea, la llamada con su hija mayor, pero que la hija es como simplemente no quiero tener algo contigo, que ya había él intentado ir a la terapia con la hija y que las cosas salieron mal. Está obviamente teniendo como este acercamiento con la hija menor de ve a la universidad y voy y te sigo a Europa para tratar de estar cerca de ti. O sea, todas estas cositas él las nota, pero sí la película es simplemente eso, o sea, un mirar hacia él mismo. Y también el mirar hacia él mismo y como estas semanas en las que él se fue, no me acuerdo cuántos días fueron, que estuvo como en esta introspección pensando mucho y recordando muchas cosas, se van rompiendo cada vez más las cosas afuera, ¿no? Porque también fue mucho el ver cómo la relación con su padre también está muy destrozada, también ver cómo la relación que tiene con el camarógrafo, o sea, que él aprecia mucho sí, creo que es su camarógrafo, ¿no? Muy importante para él y que quería que él estuviera presente. No, era el director. No, era el camarógrafo, porque era el que iba a sostener la cámara y que como que dijo ni siquiera va a poder. Le gustaba mucho cómo tenía su trabajo y lo ve y que ya está muy viejito y lo ve que ya ni siquiera cuando se para trae un bastón. Y entonces como que eso le afecta verlo tan deteriorado. Y entonces cuando va, porque le va a ofrecer que sea el camarógrafo y lo ve así, es como de chin, o sea, también le pesa eso a él, ¿no? Como también para dónde va él y todo eso, ¿no? O sea, como que va avanzando todo eso, pero yo siento que sí tiene como un poquito el cierre, pero obviamente no va a tener como un arco de redención de que entonces ahora por todo este viaje de introspección, ahora regreso como un padre renovado y una persona que ya no es narcisista, no, pero creo que las escenas finales sí te van mostrando un poquito de a dónde llegó con eso, porque al ser la persona que era, él se dio al pedirle disculpas a su manager, o sea, a lo mejor no se iba a arrodillar y no le iba a decir, ay,
perdóname, eres la persona más importante en mi vida y tú No, siempre has claro, estado, porque no, no va no. con él. Y se hubiera visto hasta, Sí, chafa. ajá, ridículo en la película. Simplemente puede pedirle una disculpa y le dice que lo acompañe como amigo. No, sí. Van como amigo y, y la escena, o sea, la escena final de estos, ya que van y todo, se me hace muy, muy bonita, o sea, porque él no puede cambiar por completo, pero creo que estos días en que tiene todo esto, a partir de la pelea que tiene con el amigo, que se da cuenta de a dónde llegó por, ahora sí que, no sé, como suerte, pero también ciertas cosas que se dieron en el camino, se empieza a cuestionar, o sea, eso es lo que lo lleva a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Como al verse a sí mismo, ver lo que está, pues sí, destruido a su alrededor, pero también a empezar a ceder un poco. Y Ujú. cuando ve ese homenaje que le hacen, que no pasan cuál es el homenaje, solamente pasan el final como... Y se me hace muy bonito cuando le agarra la mano a su manager, o sea, como... Porque no puede expresarlo con palabras, o sea, también para él es difícil conectar con esto y decirlo en palabras, pero creo que el que le haya tomado de la mano fue como algo importante para él, pero también para el manager, ¿no? Como este reconocimiento, si me tomas en cuenta, si me ves como una persona, no me ves como un trabajador a quien me puedes pedir miles de cosas y las hago. Como que en ese momento hubo un poquito de eso, o sea, se dio un poco, empezó un poquito como ese cambio y también el verlo fue como la frase que dice al final, ¿no? Como de lo puedo volver a repetir, lo puedo volver a ver de nuevo, ¿no? O sea, o sea, no que ya por eso cambió por completo, pero sí movió cosas dentro de Sí, él que claro. traía muy revueltas. Por eso, para mí no me quedó a deber y no siento que le haya faltado porque se me hizo algo muy real y muy humano que no terminara como en el Ujú, final ujú. feliz y ay, la hija le hablara y de repente llegaran las hijas, ¿no? Así como, ay, aquí estamos, papá, siempre sí Sí. venimos al homenaje. Pues no, y que siempre sí fuera el papá. O sea, el papá lo deja, el papá es como de, yo ya me voy, yo no voy a ir a tu homenaje y se va en un Ujú, taxi. ujú. O sea, y que de repente llegara el papá, las hijas y todo. O sea, pues No, no. no, por supuesto. Y en cambio siento que en Sentimental Values sí se dio un poco como este arco de redención muy profundo o muy de Ujú. 180 grados, ¿no? Como, No, bueno, o sea, como de, bueno, y ahora ya nos llevamos bien. no Y tampoco. siento que sí fue, o sea, porque terminó accediendo a actuar para el papá y el papá dirigiendo y ella y ellos sonriéndose al final, ¿no? O sea, como ya somos amiguis. Pero es que justo creo que ese es el punto que a mí, quizás ahí es donde está el meollo del asunto, porque eh, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en el análisis que haces de Jake Kelly, creo que sí, es consistente y es acorde a dónde iba la película. Creo que a nivel de ejecución, el problema no es que el director haya planteado cosas que no cerraran. Creo que más bien sí, narrativamente toma todos los puntos a donde quería llegar y aterriza y llega a un buen lugar, ambiguo en algunas cosas, pero que no deja de ser consistente con la temática de la película. Estoy de acuerdo. Más bien creo que mi problema es el personaje de Jake Kelly, que está bien y está bien realizado y está bien construido, pero creo que al final con él no conecto como con Gustav, por ejemplo, en la de Sentimental Value. Y creo que al final no me mueve fibras sensibles, creo que lo terminas por ver con cierta distancia también, ¿no? Porque no deja de ser eso, no deja de ser ver, digo, es muy estereotípico y es muy también un mensaje muy contradictorio que creo que he escuchado en muchos lugares, como esta onda de ver pobrecito cómo sufre y cómo llora en su Ferrari y en sus aviones privados. Que es como este típico mensaje de la gente que tiene dinero no debería de sufrir. Pero a lo que voy es, no deja de sentirse mucha distancia con el personaje de Jake Kelly, creo. O sea, es un análisis de personaje interesante, pero como que yo sí lo veía lejos.
como que no podía empatizar, no podía conectar. Y en cambio el personaje de Gustav, a pesar de que es un director famoso, con cierto nivel de estatus, de privilegio, creo que lo bonito que te muestran es que él no era alguien necesariamente narcisista, porque él no se va y no deja a sus hijas por la fama, sino porque simplemente pues no funcionó con la mamá y él no tenía las herramientas emocionales como para conectar con las hijas. Se va y continúa su trayectoria y se convierte en un director muy célebre a partir justamente de que es a través del arte que puede expresarse, porque no se expresa de otra manera. Y al final conecta mucho con su hija porque en realidad no eran tan diferentes. La hija también era parecida, o sea, Nora era muy, como dice, sí, resentida, pero era alguien muy cerrada emocionalmente, no se abría a la experiencia, no compartía, no se mostraba vulnerable. Y entonces estaba todo el tiempo encerrada y había mucha preocupación de Agnes porque Nora estaba sola, porque Nora no compartía, porque Nora se aislaba, porque Nora como que tenía estas tendencias depresivas, había tenido un intento de suicidio previamente, entonces eran en realidad dos personajes similares y dos personajes que venían de esta historia familiar como ya con ciertas cuestiones traumáticas. Obviamente, como te decía desde un inicio, creo que es entendible que el personaje de Gustav no pudiera expresarse emocionalmente después del trauma de ver a su, bueno, de que fue el primero que encontró a su madre cuando se suicida, y de que, como decía, pues la masculinidad y cómo nos enseñan a ser hombres, pues no te permite expresarlo de otra manera. Entonces, creo que al final conectan nuevamente porque no son personajes tan diferentes, pero sobre todo porque cuando Nora lee la obra, bueno, más bien lee el guión de la película, se da cuenta de cuánto su papá la entiende, porque al final lo que se revela es que lo que dice Agnes es que papá no escribió esta película pensando en su mamá, él la escribió pensando en ti. Y es como Agnes, que conoce de toda la vida y que ha estado todo el tiempo junto a Nora, dice, esta película es sobre ti, o sea, tu papá sí te conoce, sí te entiende, sí sabe lo que eres, simplemente no ha tenido las herramientas para expresarlo de otra manera, pero a través del arte es como pudo expresar y como pudo conectar, ¿no? Entonces, de ahí que vuelven a conectar y que esta escena final en donde esta escena mítica que van narrando desde el principio de la película, por fin la ejecutan ahora la escena y después gritan corte y se ven el uno al otro y es como no se dice nada porque ninguno de los dos sabe decir las cosas, ninguno de los dos sabe expresar, pero ambos saben lo que acaban de presenciar, lo que acaban de vivir y cómo están conectándose a través de esa medio que es la actuación y las películas, ¿no? Entonces, de ahí que creo que es una película mucho más cercana y es una película con la que puedes empatizar y puedes conectar desde ese lugar, ¿no? Entonces, por eso es que me decanto por Sentimental Value. Bueno, una película con la que tú puedes conectar Sí, más. con la que yo conecto más, sí, perdón. Yo No. conecté más con Jake Kelly, Sí. la verdad. Me gustó mucho más la película, se me hizo más bonita, más profunda, con más cosas durante la película. Sí tiene más cosas. Que lo que fue Sentimental Value. Yo, o sea, a mí la verdad, Ajá. yo sí me voy por Jake Kelly. Y pues es triste que ya después la hayan olvidado en todo lo demás, pero valió muchísimo la pena verla. No sé si quieras tú agregar algo más para concluir. Pues no, creo que a grandes rasgos ese era el análisis que quería hacer. Creo que ya ambos defendimos mucho el punto de cada uno. Y no vamos a hacer cambiar de opinión No, a la otra persona. Entonces, definitivamente. creo que hasta ahí le podemos dejar. Sí, sí. Coméntenos a ustedes qué les pareció, cuál les gustó más, si ya las vieron las dos, qué opinan y pues igual estén al pendiente, vamos a seguir haciendo nuestro análisis. Coméntenos también qué les pareció este formato, si les gusta esto de analizar por pares o si prefieren que nos quedemos con una sola por episodio. Tenemos por lo menos un par de episodios más planeados con un par de películas para que estén al pendiente de los siguientes episodios. Y pues nada, síganos en redes para que no se pierdan
lo que sigue y estamos muy emocionados por lo que viene todavía con esta temporada de premios. Así que, pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.